El 13 de marzo de 1964, mientras caminaba de regreso a su apartamento en el distrito de Kew Gardens, en Queens, Nueva York, Kitty Genovese fue brutalmente atacada y asesinada durante más de media hora. Según informó el New York Times, 38 ciudadanos respetables y respetuosos de la ley en Queens presenciaron cómo un asesino acechaba y apuñalaba a una mujer en 3 ataques separados, pero no intervinieron. Estas palabras, publicadas por el periódico, se convirtieron en el centro de una de las historias más conocidas de la psicología sobre el efecto espectador. Según los informes de la época, 38 testigos presenciaron el asesinato y 37 de ellos no llamaron a la policía ni hicieron nada. ¿Era esto cierto o la historia fue exagerada por los medios? ¿Cómo pudo ocurrir que tantas personas presenciaran un asesinato y se abstuvieran de intervenir? Susie Genovese, mejor conocida como Kitty Genovese, nació el 7 de julio de 1935 en Brooklyn, Nueva York, hija de Rachel y Vincent Genovese. Era la mayor de 5 hermanos. Kitty era muy popular en la escuela y fue elegida como la más divertida de su clase. Se graduó de una escuela secundaria solo para niñas con calificaciones destacadas en inglés y música. Quienes la conocían la describían como habladora, enérgica y testaruda, alguien con quien todos querían ser amigos. Poco después de su graduación en 1953, la madre de Kitty fue testigo de un asesinato brutal y decidió mudarse con la familia a una zona más pacífica en Connecticut. Sin embargo, Kitty optó por quedarse en la ciudad y se mudó con sus abuelos. Durante sus años de escuela secundaria, comenzó a salir con Anthony Fasolari, quien estudiaba ingeniería en la universidad. Posteriormente, Anthony se unió al ejército como oficial e ingeniero. La pareja se casó el 31 de octubre de 1954, pero su matrimonio fue breve y se anuló en 1956. Tras su divorcio, Kitty se mudó a su propio apartamento en Brooklyn, donde trabajó como secretaria en una compañía de seguros durante el día y como camarera por la noche. Después de ser despedida, Kitty aceptó un trabajo como bartender en el bar Eve's, 1ª hora en Queens, donde fue rápidamente ascendida a gerente. Decidió mudarse a la zona. Kitty se enamoró de una mujer llamada Mary Ann, a quien conoció en un bar clandestino en Greenwich Village. Juntas encontraron un apartamento en el 2º piso en Kew Gardens, Queens, un área considerada tranquila y segura para vivir. Sin embargo, exactamente un año después de haberse conocido, el 13 de marzo de 1964, Kitty Genovese fue brutalmente asesinada frente a su departamento, mientras supuestamente más de 30 de sus vecinos miraban sin intervenir. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana, Kitty terminó su turno en el bar y condujo de regreso a casa. Alrededor de las 3:20 de la mañana, estacionó su Fiat rojo en el aparcamiento cerca de su edificio y salió del auto para dirigirse a su apartamento. Mientras caminaba hacia su edificio, un hombre armado con un cuchillo de caza la interceptó. Kitty corrió hacia el frente del edificio, pero el hombre la alcanzó y la apuñaló 2 veces en la espalda, haciéndola caer al suelo. Kitty gritó pidiendo ayuda, pero los negocios a su alrededor estaban cerrados y no había nadie en la calle. Según los testimonios recopilados por la policía, uno de sus vecinos, Robert Moser, se despertó durante el ataque y miró por la ventana. Robert vio a un hombre inclinado sobre Kitty, que estaba arrodillada y siendo sometida. Entonces, gritó desde la ventana: «¡Oye, sal de ahí!».
lo que provocó que el atacante huyera momentáneamente. Gravemente herida, Kitty logró arrastrarse lentamente hacia la parte trasera de su edificio de apartamentos. 10 minutos después, el atacante regresó, la encontró en el pasillo y la apuñaló varias veces más antes de agredirla sexualmente y robarle. Otro vecino, Carl Ross, fue testigo del segundo ataque desde lo alto de las escaleras, observando a través de la puerta. Sin embargo, en lugar de intervenir, llamó a su novia, quien le aconsejó no involucrarse. Finalmente, Kitty fue descubierta por su amiga y vecina, Sofía Farah. Sofía había escuchado los gritos, pero inicialmente no vio nada y regresó a la cama con su esposo. 20 minutos después, recibió una llamada informándole que Kitty estaba en el pasillo, sangrando. De inmediato, Sofía tomó su abrigo y fue a buscarla. Sostuvo a Kitty en sus brazos mientras esperaban la llegada de la ambulancia e intentó consolarla. Cuando la ambulancia llegó, ya era demasiado tarde. Kitty Genovese falleció durante el trayecto al hospital alrededor de las 4 a.m. La policía llegó al apartamento de Kitty y Mary Ann para informar a Mary Ann sobre el apuñalamiento y la muerte de su pareja. Luego, llevaron a Mary Ann a la morgue para identificar el cuerpo. Unas horas más tarde, la policía regresó al apartamento para interrogarla. A pesar de su evidente estado de shock, Mary Ann fue inmediatamente considerada sospechosa. Las preguntas de los oficiales se tornaron cada vez más inapropiadas, centrándose en su vida sexual y en los detalles de su relación con Kitty. 6 días después del incidente, los detalles del caso seguían siendo investigados. El caso del asesinato de Kitty Genovese dio un giro inesperado cuando la policía recibió una llamada relacionada con un televisor robado que había sido encontrado en el maletero de un coche blanco. Uno de los detectives reconoció la descripción del coche, que coincidía con la declaración de un testigo en la investigación del asesinato de Kitty. El vehículo pertenecía a un hombre llamado Winston Moseley. Cuando los detectives interrogaron a Moseley, inicialmente no dijo nada. Sin embargo, los detectives John Carroll y Mitchell Song notaron costras en las manos de Moseley y lo acusaron directamente de haber asesinado a Kitty Genovese. Ante esta acusación, Winston Moseley confesó de inmediato, proporcionando detalles del crimen que solo el verdadero asesino podría conocer. Durante el interrogatorio, Moseley no solo admitió haber matado a Kitty, sino que también confesó otros 2 asesinatos. Al principio, la policía dudó de la veracidad de sus confesiones. Finalmente, Winston Moseley fue arrestado y acusado de los asesinatos. Aunque no se sabe mucho sobre la educación de Moseley, en el momento de su arresto estaba casado, tenía 2 hijos, no tenía antecedentes penales. El juicio de Moseley se celebró poco después del asesinato, y el público conoció los espeluznantes detalles de sus crímenes. Según su propio testimonio, había salido de su casa aquella noche con la intención deliberada de encontrar a una víctima para asesinar. Declaró: "El asesinato fue una idea que surgió en mi mente, como podría surgir una idea en la mente de cualquiera, pero no podía apartarla. Cuando me vino ese pensamiento, permaneció conmigo, sin importar qué más estuviera pensando". Moseley relató al tribunal que había estado conduciendo su coche en busca de una víctima cuando vio a Kitty sentada en su auto en un semáforo. La siguió hasta su casa y la atacó. Cuando las luces de los apartamentos cercanos se encendieron y un vecino gritó desde una ventana, Moseley huyó de la escena y regresó a su vehículo, que estaba estacionado en la calle. Tras mover el auto, esperó 10 minutos y luego regresó para terminar lo que había comenzado. Según sus propias palabras, sabía que nadie iba a hacer nada. En el juicio,
Winston Moseley y su defensa alegaron no culpabilidad por razones de locura. Sin embargo, los psiquiatras que evaluaron el caso estuvieron divididos en sus opiniones al respecto. El Dr. Diamond, del Hospital Estatal de Manhattan, diagnosticó a Winston Moseley con esquizofrenia y reacciones catatónicas. Según su evaluación, esto significaba que una vez que Moseley sentía la necesidad de matar, era incapaz de detenerse o de distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, otros psiquiatras involucrados en el caso no estuvieron de acuerdo y lo consideraron capaz de razonar de manera lógica, por lo que lo declararon apto para ser juzgado. Como evidencia, señalaron su capacidad para reconocer el riesgo de ser detectado y su decisión de mover el automóvil después del primer ataque a Kitty. Winston Moseley fue declarado culpable del asesinato de Kitty Genovese y, en junio de 1964, fue sentenciado a muerte. Sin embargo, 3 años después, en 1967, su condena fue conmutada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. A lo largo de los años, a Winston Moseley se le negó la libertad condicional 18 veces. Pasó 52 años en prisión, convirtiéndose en uno de los reclusos con mayor tiempo de servicio en el estado de Nueva York. Moseley murió en la cárcel el 28 de marzo de 2016, a la edad de 81 años. El brutal asesinato de Kitty Genovese tuvo un impacto significativo en los medios y en la percepción pública de la apatía urbana. Sin embargo, fue solo 10 días después de su muerte cuando el New York Times publicó su primer artículo sobre el caso, destacando la supuesta indiferencia de los vecinos que no intervinieron para ayudarla. Rosenthal tuvo una reunión con el comisionado de policía de la época, Michael Murphy, durante la cual Murphy realizó una afirmación que se convirtió en la base del artículo que provocaría indignación en todo el mundo. El 27 de marzo de 1964, The New York Times publicó un artículo titulado 37 que vieron un asesinato y no llamaron a la policía, alegando que varios vecinos habían escuchado o presenciado el asesinato de Kitty Genovese, pero no hicieron nada para ayudarla. El artículo afirmaba que durante más de media hora, 38 ciudadanos respetables y respetuosos de la ley en Queens observaron cómo un asesino acechaba y apuñalaba a una mujer en 3 ataques separados en Jackson Kew Gardens. Según el texto, esos 38 vecinos presenciaron su asesinato sin intervenir, incluso mientras Kitty gritaba «¡Sálvame!». El artículo también sugería que muchos de ellos asumieron que se trataba de una disputa doméstica y pensaron que no era asunto suyo involucrarse. Otros, supuestamente, dijeron que estaban demasiado aterrorizados para llamar a la policía y, en lugar de hacerlo, llamaron a amigos para pedirles consejo. Estos amigos, según el artículo, les habrían aconsejado mantenerse al margen. Al día siguiente, el periódico publicó un análisis en el que varios expertos en psicología discutieron por qué las personas eligen no intervenir en situaciones de emergencia. Con el tiempo, la cobertura del New York Times fue criticada por numerosos errores fácticos y se acusó al periódico de haber fabricado un fenómeno social con fines sensacionalistas. A pesar de las críticas, la historia se convirtió en un símbolo de una problemática social en Estados Unidos y en un tema recurrente en libros y artículos de cursos de sociología. Este caso marcó el inicio de la investigación sobre el fenómeno psicológico conocido como el efecto espectador o síndrome de Genovese. Este fenómeno intenta explicar por qué las personas que presencian un crimen pueden no ayudar a la víctima
especialmente cuando hay otros testigos presentes. Según algunos psicólogos, cuantos más testigos haya, menos probable es que una persona intervenga. Existe una percepción de que alguien más ya habrá llamado a la policía o que otra persona ayudará, lo que disminuye drásticamente las posibilidades de intervención. El caso de Kitty Genovese ha sido ampliamente estudiado y documentado en libros de texto de psicología durante décadas. Sin embargo, en años recientes ha surgido nueva información. Según estos hallazgos, varios testigos sí habrían llamado a la policía esa noche. Marianne, la novia de Kitty en ese momento, recordó en una entrevista de NPR que un adolescente que vivía al otro lado de la calle aseguró que su padre llamó a la policía para informar que una mujer estaba siendo apuñalada. Sin embargo, esa llamada nunca se registró. Décadas después del asesinato, surgió un movimiento periodístico realista para corregir la información errónea difundida por The New York Times. El hermano menor de Kitty, Bill Genovese, pasó 11 años produciendo un documental llamado El Testigo, en el que investigó el crimen y las acusaciones contra los vecinos. Durante el rodaje descubrió que las historias difundidas por los medios no eran del todo precisas. El documental destacó que el informe original sobre los 38 testigos que no hicieron nada era una exageración de los hechos y buscó resaltar la verdad. Solo se ha demostrado que 2 vecinos actuaron de la manera descrita en los artículos de The New York Times. Uno de ellos fue Carl Ross. Además, se determinó que, debido al diseño del complejo de apartamentos, ningún testigo presenció todos los eventos. La mayoría solo observó fragmentos, unos pocos minutos, o simplemente escucharon algo, en lugar de ver el crimen completo. De los 38 testigos mencionados en los informes, 5 testificaron en el tribunal. Uno de ellos fue Sofía Farah. El hermano de Kitty, Bill, logró conocer a Sofía Farah y entrevistarla para su documental. Sofía le contó cómo había escuchado el ataque. Corrió a ayudar a Kitty tan pronto como pudo, gritó pidiendo ayuda y permaneció con ella en sus últimos momentos. Es importante señalar que antes de la muerte de Kitty, llamar a la policía no era tan fácil como lo es hoy. En ese entonces, los ciudadanos tenían que buscar los números de las estaciones de policía en guías telefónicas y comunicarse con alguien en su distrito para obtener ayuda. La trágica muerte de Kitty Genovese puso de manifiesto la necesidad de un cambio drástico en la aplicación de la ley. No mucho después de su asesinato, se integró el sistema de despacho 911, permitiendo a los ciudadanos denunciar crímenes de manera rápida y sencilla. El caso de Kitty se ha convertido en una leyenda en la ciudad de Nueva York y se utilizó durante décadas como un ejemplo de lo deshumanizante que puede ser la vida urbana. Sin embargo, esto ha hecho que la propia Kitty no sea recordada como debería. Su trágica muerte y las circunstancias que la rodearon han eclipsado su vida, y es profundamente triste que se la recuerde más por cómo murió que por cómo vivió. El documental de su hermano, El Testigo, se describe como un tributo a la vida de Kitty. No solo examina el fenómeno mediático que se descontroló tras su muerte, sino que también profundiza en quién era Kitty y en la vida que llevó. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar este canal. Nos vemos en el próximo.